Bendiciones, profeta Milka. Que el Señor te bendiga. Vamos a esperar un poquito más. Unos 5 minutos. Y vamos a empezar. Gloria a Dios. Santo es tu bendito nombre, Jesús. Ya vamos a empezar. Vamos a dar la palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Vamos a darle inicio a este live porque esto va a ser poderoso en el nombre de Jesús. Los cielos están abiertos. Tus ángeles, Señor, están en este lugar. Te pido que tú toques cada vida, cada corazón que se va a conectar en el nombre de Jesús. Hoy voy a hablar un tema muy controversial, de muchas veces, de muchos pensamientos, ¿no? Sabemos que estamos en los últimos tiempos y sabemos perfectamente que hay iglesias somos nosotros, iglesias que están dormidas, iglesias que necesitan ser restauradas, iglesias que necesitan ser restauradas en este tiempo. ¿Por qué? Podemos decir que hay muchos sabemos que hay muchos, por ejemplo, en este tiempo, que son como los fariseos, que son como sepulcros blanqueados, que están muertos. Pero recordemos que el Señor Jesús también dio oportunidades de arrepentimiento. Acordémonos que el Señor Jesús también en este tiempo da llamando al arrepentimiento. Precisamente aquellos que son sepulcros blanqueados, como dice la palabra, también tienen la oportunidad de arrepentirse y volver al camino, amén. Pero si estamos hablando de una iglesia que está dormida, de una iglesia que necesita ser despertada, una iglesia donde necesita volver a encender ese fuego en el altar, amén. El altar es en nuestro corazón, a volver a la senda antigua, o sea, volver otra vez a los principios de la fe, volver otra vez a transitar el camino de verdad, amén. Entonces yo le puse resurrección y restauración a través del agua viva. ¿Por qué le puse esto? Porque el Señor me lleva hace 7 años atrás a una tierra seca, a una tierra, yo me acuerdo que yo me veía pequeñita y el Señor Jesús se veía grande y Él me tenía agarrado de su mano y me lleva a un lugar donde habían unas huellas en el camino, y en esas huellas en el camino yo miraba para un costado y para otro costado, y en vez de ver pasto verde, veía que estaba seco. Entonces cuando yo veía que estaba seco, el Señor me lleva hacia la orilla de un río, y el río estaba seco y habían plantas que estaban secas. Sabemos que los árboles, porque eran árboles a la orilla de un río, puede ser un sauce. Sabemos que los árboles somos nosotros.
Nosotros somos lo que dice la palabra, que nosotros estamos plantados junto a agua, o sea, junto a arroyos de agua, o a agua, algo así dice la palabra. Pero bueno, a lo que yo voy es esto, voy con él de la mano y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo es posible que las plantas estén secas y que un río esté seco? Y él me dice, puede estar seco, pero mira. Y yo miraba a través de la tierra, como si fuese una radiografía. Yo podía ver las raíces de estas plantas que no estaban secas, pero estaban húmedas. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, pero el árbol está seco, está sin vida. No hay verde, no hay nada, están sus hojas secas y sus ramas están sin vida, o sea, quebradas. Y él me dice, sí, dice, pero mira las raíces, todavía tiene verde, todavía hay humedad. Me dice, ven y mira, me lleva al río. Cuando miro el río me dice, ¿cómo ves el río? Y yo le digo, está seco. Y me dice, así como está seco, el río va a empezar a brotar agua desde adentro hacia afuera. Y créame, hermano, que yo veía esa agua brotar como pequeños borbotones en todo lo que era el largo del río. Y empezó a salir agua, y se empezó a llenar ese río. Entonces el Señor me dice, así como el río está seco, así estas plantas van a tomar esa agua y esas plantas van a volver a su estado natural. Esas plantas van a volver a ser restauradas, me decían. Después de eso, el Señor me llevó a otro lado, pero lo que yo me quiero apuntar a esto. Si nosotros sabemos que un árbol seco no tiene vida, un árbol seco no tiene oxígeno, un árbol seco ya no respira. Y ese árbol seco, si yo voy a lo que es la tierra somos nosotros, y el árbol representa a cada uno de los que somos nosotros. El río tiene muy muchas interpretaciones, pero en este caso el río era el Espíritu Santo, a lo que él refería, de que hay mucho pueblo que está seco, que su Espíritu Santo no está, porque el río de su Espíritu ya está seco. Hay muchos que solamente tienen las raíces verdes, se han alejado, pero la esencia todavía le queda. Entonces el Señor me decía, cuando tú sueltas la palabra de que el río va a empezar a brotar agua, el agua empezó a brotar y empezó a inundar las raíces de estas plantas, y estas plantas empezaron a reverdecer otra vez. Entonces el Señor me hablaba en ese entonces, te estoy hablando de hace 7 años atrás, el Señor me mostró esto, de que una tierra seca puede volver a tener vida, una tierra seca puede volver a restaurarse, una vida seca puede resucitar a través del agua del Espíritu Santo. Amén. Entonces a lo que yo me refiero, que en este tiempo hay mucho pueblo de la misma situación, estando en el mismo estado, de que las raíces están verdes, pero espiritualmente están secos y necesitan del agua del Espíritu Santo para poder ser renovados, para poder ser restaurados, para poder otra vez a reverdecer, como dice la palabra. Amén. Como decir, a resucitar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay mucha tierra que no tiene fruto, que hay mucha tierra donde el Espíritu Santo también está limitado. Tenemos que entender también que hay muchos vientres ministeriales que están secos, porque aparte de ahí el Señor me llevaba a ver personas que en su vientre estaba seco como el río. Y el Señor me decía, así como el río tiene su caudal, así como brota agua del río, así brotarán dentro de sus vientres. Y sabes una cosa, amado, me presentaba personas, mujeres, y sabe que en lo profético mujeres significa, por lo que dice la palabra, la mujer significa iglesia. Entonces a lo que yo voy, que hay muchas iglesias que tienen el vientre seco, hay muchas iglesias que no pueden parir hijos ministeriales por causa de haberse alejado de la presencia de Dios, por haberse alejado de su presencia, por haber dejado de orar quizás.
quizás por haber dejado de congregarse, quizás por haber tomado cosas que Dios no le dijo y lo hicieron, quizás porque contaminaron el altar, quizás porque el que habla no es Dios, quizás sea otro espíritu al que están escuchando y los vientres se secaron y no pueden parir. La mayoría de las iglesias en este tiempo no pueden parir hijos ministeriales porque están en desobediencia, me decía el Señor. Están en desobediencia, y cuando están en desobediencia pues se aleja. Hay muchos que limitan al Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios para nosotros es alimento. Cuando empieza la planta, empieza a nutrir sus raíces, la planta más allá del agua lo que absorbe son los minerales. La planta empieza a fortificarse. La planta empieza a tomar, a abstraer, a extraer los minerales de lo que es del agua, y empieza a reverdecer, empieza a renacer. En el nombre de Jesús, entonces vamos a declarar que los vientres van a parir, vamos a declarar que el río de Dios va a estar en las iglesias y va a venir un despertar sobre ellos en el nombre de Jesús. Cuando empezamos a nutrirnos, también es buscar de su presencia. Nuestras raíces empiezan a ser fortalecidas y se empieza a impregnar más la humedad de lo que tenía, porque las raíces del árbol empiezan a buscar agua, empieza a buscar lado húmedo. Si nosotros nos hacemos la idea de un árbol, ¿dónde están las raíces? Siempre las raíces están al lado de un río. Las raíces siempre están al lado de, por ejemplo, de una cuneta, como yo le digo en Argentina, que es donde va el cauce del agua. Entonces sabemos que a lo mejor al lado de un remanso también hay un río. Hay una planta con raíces. Pues la raíz siempre está buscando la parte húmeda. Siempre se extiende a buscar la parte húmeda. Amén. Entonces cuando la raíz empieza a tomar agua, a nutrirse, empieza a extenderse, pero así también empiezan a nacer los vástagos. Amén. Entonces los vástagos son pequeñas plantas, son pequeños tronquitos que el día de mañana también van a ser una planta. Entonces, así nosotros tenemos que tener la raíz bien empapada en las cosas de Dios, bien empapada en las cosas del Espíritu. No sumergirnos al Espíritu Santo solamente hasta la rodilla, no, totalmente, el cuerpo por completo. Es mejor, como quien dice, llenarse de su presencia, porque yo soy una planta, yo tengo que estar alimentada, y mientras más alimentada yo esté, voy a poder dar mi fruto y voy a poder parir hijos, porque una planta puede dar origen de la misma raíz a otra planta, entonces puede parir. Pero el Señor aquí me hablaba de muchas iglesias hoy en día que tienen vientres secos por esa causa, porque no se nutren de su palabra, porque no dejan que el Espíritu Santo los llene, porque solamente la puntita de los dedos se mojan, pero no se meten en la presencia del Señor. Y el Señor en este tiempo, estamos hablando de avivamiento, en este tiempo el Señor quiere también arrepentimiento, porque si nosotros fuimos desobedientes, nos alejamos de su presencia y nuestras raíces han quedado apenitas con un poquito de humedad, pero necesitamos del río del Espíritu Santo para poder vivir. Entonces ya es tiempo de volver al arrepentimiento, es tiempo de volver a los pies de Jesús. Por eso hay muchos ministerios que están estancados. Por eso hay mucha gente que necesita ser tocada por el Espíritu Santo. Hay mucha iglesia que necesita beber del agua del Espíritu. Necesita beber del agua viva que es Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que si nosotros bebemos de Él, no íbamos a tener sed jamás. Eso se lo dijo Él a la samaritana. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Jesucristo es el agua viva. Entonces tenemos que llenarnos de Él, tenemos que aprender de Él, tenemos que seguir sus pasos, tenemos que orar como Él oraba, tenemos que hacer lo que Él hacía, porque Él para nosotros es un ejemplo. Entonces nosotros queremos una iglesia viva, queremos tener una iglesia llena de su Espíritu, pues llenémonos de Él.
llenémonos de Él, volvamos a los pies de Jesús, arrepintámonos de nuestro pecado y que se vuelva a encender la llama en nuestras vidas. Por eso el Señor hablaba de restauración, pero así también en Juan 7:38 dice que de su interior correrán de aguas vivas. ¿A quién estaba hablando cuando dice que de su interior correrán de aguas vivas? De nosotros. De nuestro interior dice la palabra que correrán ríos de agua viva. De nuestro interior el Espíritu Santo se va a extender. Si yo voy y hablo con una persona, el Espíritu mismo va a ser el que hable con esa persona. Si yo voy y oro por una persona y va a ser sana la persona, el mismo Espíritu va a ser el que lo va a sanar. ¿Por qué? Porque ese es el río de agua viva en mi ser. Tengo que estar enchufado a la fuente. Mi raíz tiene que estar enchufada a la fuente que es Jesucristo. Mi raíz tiene que nutrirse del agua del Espíritu. Amén. Entonces, si vamos al caso, vamos a ver en Juan 7:37. Dice: y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pies y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo el Espíritu, que hablaba de recibir que los que creían en Él iban a tomar de Él, iban a beber de Él. Entonces, si vamos al caso, para ese tiempo Jesús todavía no había sido subido al cielo, no había sido glorificado. Juan 4 dice: habló de Jesús con la mujer samaritana y dice así: Jesús salía de Judea y se fue a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria, y vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, justo a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Entonces respondió Jesús: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y le darías agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues saca agua viva? Respondiendo Jesús le dijo: todo el que beba esta agua no volverá a tener sed jamás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos conectados a la fuente de Jesucristo, no vamos a tener sed jamás. No vamos a tener la necesidad de pedir agua con respecto a tener al Espíritu Santo. ¿Me entienden? Cuando nosotros decimos de no tener sed jamás, tampoco vamos a estar pidiendo aguas extranjeras, sino que vamos a tener el agua del Espíritu en nuestras vidas, que es Jesucristo. El agua que te trae sanidad, el agua que te trae liberación, el agua que te trae restauración, el agua que te trae sanidad completa a tu cuerpo. De esa agua estaba hablando de Jesús. Si estamos conectados nosotros, que somos un árbol, y nuestras raíces a la fuente que es Jesucristo, ahí estaremos seguros, ahí nos vamos a poder nutrir, ahí vamos a poder crecer, ahí vamos a poder dar frutos, ahí vamos a poder dar hojas bonitas, ahí vamos a tener un ministerio como Él quiere, y vamos a poder seguir pariendo hijos. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que sacia nuestra sed, es el que da vida a nuestra planta seca, es el que nos da la fortaleza para seguir caminando, es el que trastorna la muerte, es la que transforma la muerte en vida. Si estábamos secos, al estar enchufados en la fuente, vamos a poder tomar de esa agua y vamos a volver a vivir, vamos a volver a ser restaurados, vamos a volver a ser resucitados. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de los hijos con esterilidad, estamos hablando de que hay ministerios que por lo que están secos no pueden tener hijos. Pues cuando el Señor, yo le preguntaba: Señor, ¿cómo es que la misma agua va a ser
lo que haga parir hijos a estas personas. Porque si vemos en la Biblia, la figura mujer se refería a la iglesia. Y lo que el Señor me estaba mostrando es que solamente llenos de su Espíritu Santo vamos a poder parir hijos ministeriales. Vamos a volver otra vez a la fuente. Vamos a volver otra vez a poder beber de ellos para poder crecer y que nuestras raíces se fortalezcan. Entonces comprendí que la iglesia estaba estéril. Muchas iglesias están estériles. Muchas iglesias están estremecidas. Muchas iglesias están tristes. Pero déjame decirte algo. El Espíritu Santo, que empezó a brotar de ese agua, de ese río que estaba seco, el Espíritu Santo va a ser el que en este tiempo va a hacer volver el corazón de los hijos al Padre. Va a hacer volver que el árbol tenga sus raíces plantadas en la roca, pero así también conectado a la fuente que es Jesucristo. El mismo Espíritu Santo va a ser el que convenza a la iglesia que tiene que tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de decir: Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, Señor, yo cometí el error, Señor, yo quiero volver a la senda antigua. Significa volverse otra vez al principio con Jesucristo, volver a empezar a caminar con Él, volver a agarrarlo de la mano y seguir caminando hacia adelante. Entonces, lo que estaba seco va a reverdecer. Recordemos la vara de Aarón. La vara de Aarón, si vemos lo que era una vara, me imagino que esa vara estaba seca, pero después la vara empezó a reverdecer y la vara seguramente empezó a dar hojas. Y precisamente después esa vara, si la hubiésemos plantado en una tierra, esa vara hubiese dado su fruto. Pues así es la iglesia. La iglesia cuando está estéril, la iglesia cuando reconoce que Jesucristo es la fuente de vida, cuando reconoce que necesita el Espíritu Santo en su vida, empieza a tocar la iglesia. El Espíritu Santo empieza a tocar la iglesia y empieza a reverdecer. Lo que estaba seco se transforma en verde. Si no daba hoja, va a dar hoja. Si no daba fruto, va a dar fruto. Todo es un tiempo de transformación, pero para ser transformado tenemos que reconocerlo. Y para poder reconocernos también tenemos que arrepentirnos y volver otra vez a conectarnos a la fuente que es Jesucristo. Entonces la esterilidad se va. Lo seco se vuelve a reverdecer. Entonces, el Señor en este tiempo trae un avivamiento. No nos olvidemos, avivamiento. Pero para que haya avivamiento tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber avivamiento. Entonces, hay que ver que la otra vez esa agua que estaba en ese río recorra cada rincón de nuestro cuerpo. Para que ese avivamiento ocurra más allá del arrepentimiento, la iglesia como cuerpo de Cristo se tiene que unir. Si no estamos unidos, quiere decir que todavía no hemos entendido lo que es conectarse a la fuente que es Jesucristo. Si el cuerpo de Cristo no se une, es imposible que podamos estar de acuerdo con el poder del uno, estando uno con Jesucristo. ¿Por qué? Porque en una iglesia dividida no puede haber un avivamiento. Cuando el cuerpo de Cristo se junte, por eso el Señor en este tiempo ha mandado a sus profetas para restaurar, para levantar, para sembrar y cosechar. ¿Por qué? ¿Por qué los ha mandado? Porque precisamente viene un despertar sobre la iglesia y el Señor necesita hablar y el Señor habla a través de sus profetas y el Señor empieza a hablar de que hay que empezar, de que hay que volver a empezar de donde nosotros lo dejamos, hay que volver a empezar de nuevo, hay que volver a conectarse a la fuente, hay que volver a Jesucristo, no hacernos el que miramos para otro lado o para el otro lado, no, hacia adelante, hacia el frente. Eso es lo que quiere el Señor en este tiempo. Por eso el Señor hablaba de que
de que en este tiempo, como en el tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo dice que bajó como ascuas de fuego, literalmente, como llamas de fuego sobre cada uno. Así el Señor mismo, con su fuego abrasador, es lo que va a hacer que la iglesia se una en uno. Porque cuando la iglesia se une en uno con Jesús, una iglesia no puede ser vencida. Una iglesia agarra más fuerza, una iglesia agarra más coraje, una iglesia unida. Nosotros siempre decimos esto, cuando siempre hablábamos, por ejemplo, cuando sabemos hablar del tema de fútbol, decimos, tal partido unido jamás será vencido. Bueno, nosotros con Jesucristo unidos jamás podemos ser vencidos, pero como la iglesia hoy en día, cada uno, no, porque yo soy de la denominación de tal, yo soy de la denominación de tal, yo creo en tal y ya, y no se unen. Entonces, ¿cómo quiere que haya un avivamiento? Va a venir el Señor y la iglesia todavía no está de acuerdo con Él. No, nos tenemos que poner las pilas, hermano. Nos tenemos que poner las pilas, maestro. Nos tenemos que poner las pilas, ministro. Tenemos que estar todos unidos en un solo cuerpo para que el Espíritu Santo empiece a obrar. Porque Él está trayendo de nuevo su pequeño redil, su pequeño remanente. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que entender que lo que el Señor quiere no es solamente restaurar, no es solamente lo que quiere es resucitar a lo que estaba muerto. Hay muchos que están como Lázaro metidos en la cueva. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal de ahí, todavía están en luto, tienen que salir del luto. Hay muchos que están como Elías, escondiéndose de lo que la bruja le diga. Pero el Señor dice, ya basta, yo no estoy en el silencio, yo no estoy en el ruido, tienes que salir de la cueva. Tienes que salir de la cueva. Y así el Señor empieza a restaurar. Y así el Señor empieza a limpiar a su iglesia. Hay muchos que hoy en día están tomando caminos torcidos, están saliéndose de la verdad, están saliéndose del destino, están saliéndose del punto que es Jesucristo, están saliéndose de la fuente. Porque fulanito le dijo que estaba equivocado, porque fulanito le dijo que no era así. Y no, el Señor necesita restaurar su cuerpo. Así que mis hermanos, tenemos que orar en esa dirección de que el Señor restaure el cuerpo. Para eso tenemos que conectarnos a su fuente, que es Él mismo. Es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu Santo. Por eso hay gente que cuando se vuelve a los pies de Jesús, cuando volvemos a la fuente, va a dar su fruto. ¿Por qué se creen que hay tanta envidia muchas veces dentro del cuerpo de Cristo? Porque tú diste fruto y Él no. ¿Pero y por qué? Porque cuando nosotros damos fruto, estamos conectados con el de arriba, estamos conectados con el Señor. Pero cuando tú no das fruto, estás pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que Dios te mandó a hacer. Estás extraviándote del camino. Pero lo que el Señor quiere en este tiempo es tener una iglesia sana, sin manchas y sin arrugas. Lo que quiere el Señor en este tiempo es que estemos conectados a la fuente que es Jesucristo. Amén. Así que bueno, mis amados, este era un tema que el Señor me tenía hace mucho tiempo, me tenía ya con este tema. Y para la gloria de Dios, el Señor hoy quiso que sea el tiempo. Porque antes lo que yo no entendía, hoy lo puedo entender. Y lo que Él antes me mostró, yo no sabía que era para este tiempo. Pero cuando nosotros aprendemos a discernir los tiempos, estamos en el tiempo de Dios. El tiempo exacto, el Señor te dice, solta la palabra. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente. Les bendiga grandemente. Y vamos a seguir con los live hacia adelante en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a cada una de las personas que estuvieron conectadas. Que el Señor les bendiga grandemente. Les aviso que solamente veo que lo están viendo, pero no puedo leer sus mensajes. Así que si hay alguna petición de oración, después me lo mandan al privado y vamos a orar por esa petición. Amén. Así que yo los bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesús. Espero que esta palabra haya podido llegar a sus vidas, a su corazón, a su alma, animándolos, exhortándoles con el amor de Jesús. Amén. Bendiciones.